Ecos y susurros del corazón, un podcast de Angelando para aportar al amor y a las relaciones. Hola Alge, me alegra verte. Hola Adri, un placer para mí, como siempre, con esa audiencia que nos retroalimenta, que nos hace buenos comentarios. Gracias. Bueno, bienvenidos todos. Hoy en un episodio más de un especial que tenemos por estas fechas de Navidad y se llama Navidad Divididos. Sí, porque pues hemos dicho, listo, ya pasó la primera de las fiestas navideñas, por lo menos acá en el escenario colombiano, el Día de Velitas, justamente acabó de pasar. Entonces, hay días de Navidad que son muy especiales, como vendrá ahora el inicio de las novenas, pero por ahora, fíjense, pero ¿qué pasa? Ya le dedicamos dos podcasts a cuando la persona está ausente por muerte. Ajá. Pero a veces la ausencia no es por muerte. No. Entonces acá queremos tocar justamente ese tema, cuando la ausencia obedece a una separación o a un divorcio. ¿Listo? Y específicamente lo queremos abordar cuando ya tenemos hijos también y hemos constituido una familia. No es que lo primero, si no hay hijos, no sea importante, es solo que tiene otras connotaciones y ese tema lo abordaremos también cuando hablemos de cómo manejar la soledad. ¿Vale? Entonces yo te invito a que nos centremos hoy justamente en estas personas que posiblemente en este momento están atravesando una separación o un divorcio, están recién o ocurrió en este año y es la primera Navidad, pero tenemos hijos y eso hace que la dinámica sea distinta y que tengamos que contemplar algunos factores. Claro, porque depende dónde están los hijos. Están conmigo, estoy en una Navidad con mis hijos, pero sin mi pareja, o encima estoy sin mis hijos y sin mi pareja. Afecta de manera distinta. No es lo mismo si tenemos ya hijos adultos, si los hijos son adolescentes o si son infantes. Entonces eso hace también que tengamos que contemplar algunas cosas. Así que bueno, eso es más o menos el tema que vamos a abordar hoy. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde radica esa diferencia cuando hay hijos y cuando no? ¿Y qué sería lo que tendríamos que contemplar acá? Cuando nosotros hablamos en psicología del ciclo vital, el ciclo vital en la familia, una cosa es el ciclo vital individual y otra cosa es el ciclo vital familiar. Y el ciclo vital familiar, ¿cómo lo marcamos? El marcador siempre es el hijo mayor. De acuerdo. Ese es el marcador. ¿Por qué? Porque sobre ese es donde el manual no está, con ese es el que todos ensayan. Con ese ensayamos, el que nos invita a desplegar una serie de tareas que nunca habíamos tenido que hacer, donde van a aparecer también una serie de factores estresores que que nunca sabemos, porque una cosa es que nos digan o que leamos literatura y otra muy distinta estar viviéndolo, ¿no? Entonces esa llegada del hijo mayor siempre va a determinar muchas cosas. Y entonces ya tú lo decías, claro, si hay un solo hijo, que es muy común, cada vez es más común en nuestro escenario latino, en el mundo en general, incluso algunos no tener, pero pues es más común tener uno. Si hay uno solo, pues ya se marca una dinámica distinta. Pero si hay varios, decimos, depende, lo que decías Adri, de qué parte del ciclo vital se esté. A partir de ese mayor ya no está tampoco, es el mayor, pero todos pequeños, pero tenemos uno que es mayor. O están los adolescentes, donde los adolescentes obviamente ya empiezan a cuestionar, preguntan muchísimo más y tienen mayor poder de decisión, como se espera que lo tengan en esa etapa, donde podrían decir quiero estar con o no quiero estar o me quiero quedar acá. El punto es cuando tenemos los niños, ¿cierto? Que van más o menos hasta unos 10, 11, 12 años, donde pues ahí, si bien es importante escucharlos, también va a depender mucho del manejo que hagan los papás. Y eso tiene entonces decimos de entrada, en el podcast pasado le decíamos, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, no finjas que no sientes, no, dedícate a sentir, date el permiso. Pero acá
como es en familia el asunto, entonces hay que decir de entrada, gestiona tus emociones, pero también gestiona la de los hijos. Y mira que es bien difícil porque ya sea mamá o papá, porque pues digamos, a veces, comillas, porque no es tan así, pero para la gente es más fácil verlo, como que no estamos juntos por tu culpa, ¿listo? Eso lo trabajaremos en podcast más adelante, donde pues vamos a redefinir eso. Y entonces cuando hay un posible causante, que no es tan cierto, es más fácil señalar, y entonces yo juego un papel donde me victimizo más porque, pues, ¿por qué me está pasando todo esto, verdad? Entonces hay muchas emociones ahí, como la rabia, como la tristeza, personas que de pronto no lo saben hacer y tienden a hablar mal del otro, eso también lo vemos, pero igual cualquiera que sea, ya sea que el hombre se va o que la mujer se va, ese que se va también sufre, y es algo que no estamos muy dados a ver. Creemos que el único que está sufriendo es aquel que ha sido abandonado, pero el que, comillas, abandona o se tuvo que ir, tuvo que dejar su casa y tuvo que dejar a sus hijos, también está pasando por una situación bastante complicada. Y ahí entonces es importante hacer una distinción ahí, y esa distinción es que una cosa es la pareja y otra cosa es padre-madre. Son dos roles distintos. Son las mismas personas, pero con roles y funciones diferentes. Y la Navidad es de la familia, o sea, entonces ahí nos interesa es cómo vas a incorporar a ese ausente desde ese rol, desde el rol o de papá o de mamá, no desde el rol de si padre. Fue buen marido, fue buena mujer, sino desde padre o madre. Es decir, ahí es donde hay que ubicar ese asunto, y desde ahí es que tienes que gestionar las emociones. O sea, no vas a tratar de resolver o de sabotear una celebración desde lo que tú decías, Adri, desde lo que yo estoy sintiendo o resintiendo, pero en cuanto a mi relación de pareja. Me encanta que hayas hecho esa distinción, ¿sí? Una cosa es nosotros, lo que fuimos, que ya no somos como pareja, y otra, lo que sí seguimos siendo, y es que somos papás. Y les tengo noticias, si hay hijos, seguiremos estando en ese rol y en ese subsistema parental hasta que nuestros hijos vivan, es decir, mucho tiempo, esperamos, por supuesto. Entonces, no siempre las separaciones se dan de una manera sana, funcional, equilibrada. Ojalá debiera ser así, pero no siempre se da, entonces hay mucho conflicto, y desafortunadamente en medio de ese conflicto, ¿quién queda en la mitad? Los hijos. Entonces, lo primero que queremos, aparte de lo que ya tú decías, importante gestionar las emociones. Me voy a volver un poquito a ayudarle a gestionar al niño las emociones, y en ese ayudarle al niño a gestionar las emociones está, responde las preguntas que los niños hagan. ¿Vas a volver con papá? ¿Vas a volver con mamá? Si no vamos a volver, la respuesta debe ser clara de no vamos a volver. Y si estás con adolescentes es más complejo, porque en un momento dado también ellos pueden confundir esos límites que hemos establecido. Entonces puede retarte tu hijo o hija adolescente y decir: no quiero estar contigo, me voy a más bien con mis amigos a celebrar la Navidad. ¿Por qué? No, porque no es lo mismo, porque no está mi papá o no está mi mamá, por culpa tuya. Y volvemos a lo mismo, ojo, eres mamá, papá. Y no se trata de que tú ya tienes 15 o 16 años y tú puedes hacer lo que quieras, obvio no. Se trata de tener en cuenta lo que tú sientes, pero no dejarnos llevar por la manipulación que muchas veces se puede presentar. Y está bien que tu papá no esté, entiendo que tengas rabia, por eso me ves como la culpable en este cuento. Te invito a que hablemos, habla conmigo, pero vamos a estar. ¿Por qué? Porque seguimos siendo familia. Y porque las Navidades las hemos venido celebrando y no vamos a romper la tradición de seguir celebrando la Navidad. Y ojo, no estamos hablando de las tradiciones sin sentido, porque ya para eso hicimos el especial desde el inicio. La Navidad es una tradición cargada de significados
Y esos son los que tenemos que seguir manteniendo y por eso vale la pena seguirlo haciendo. Importante poder llegar a acuerdos para estas fechas. Ya mencionaste, ya pasamos la de velitas, que es muy de acá de Colombia, pero viene 24, que es la Navidad propiamente dicha, viene la celebración del Año Nuevo. Llegar a acuerdos. Los hijos no son trofeos, los hijos no es algo que yo me voy a pelear contigo, es más, no entran en la sociedad conyugal, ¿listo? Puedes pelearte por el carro, por la casa, por la finca, pero por tu hijo no, porque es que es tan hijo tuyo como hijo de papá o hijo de mamá. Y esos acuerdos, que es ese consejo que damos, los acuerdos hay que establecerlos de manera clara y previa a las fiestas de Navidad. Sí, no en el momento, no en el último momento a ver qué pasa, no, con suficiente tiempo es dónde va a ser la Navidad, dónde va a pasar el Año Nuevo, en el mismo lado, en lados distintos, si no va a pasar es porque no quiere estar, etcétera, pero que haya claridad en ese asunto. Muchas parejas obviamente han tenido que recurrir previamente a la asesoría con un abogado o con un psicólogo que les ayuda a mediar en este tipo de cosas. Si no es tu caso, sí sugerimos que tengas en cuenta algo, que es tan hijo tuyo como del otro. Eso quiere decir que tiene tanto derecho de pasar Navidad y Año Nuevo con su hijo como el que tú tienes. Ahora, hay parejas, padres, que lo que hacen es mitad del día está contigo y ya en la otra parte del día, especialmente la de la entrega de regalos, está conmigo y el 31 invertimos. Como hay otros que acuerdan que si el 24 está contigo, entonces el 31 está conmigo. No hay una regla específica, no hay un único acuerdo. Esos acuerdos van a depender de las dinámicas familiares de cada uno, porque a veces acuerdan vacaciones. ¿Listo? Entonces, si yo me voy a ir y quiero irme de vacaciones y mi hijo se quiere ir, pues entonces, ¿cómo te ayudo para que tú me dejes estar con él el 31 y contigo? Pero el otro año podemos cambiarlo. Es decir, esas son solo sugerencias. Lo importante es entender que nuestros hijos tienen todo el derecho a compartir por igual con papá y con mamá. Y tú has dicho una palabra central, acordado, un acuerdo. Pero no es una imposición de el que tiene o más poder económico o más poder de coerción en la relación. No, acá estamos hablando es de acuerdo, de un consenso que de manera libre, previendo lo mejor para esos hijos, se hacen los acuerdos. Ojo mamás, ojo papás con lo siguiente. Y esto lo pueden hacer incluso con los hijos pequeños o lo hacen también con hijos adolescentes. Es que tú te vas con tu papá y yo no voy a poder celebrar y voy a estar muy triste porque me vas a hacer mucha falta. Pero ¿por qué le tengo yo que dar esa responsabilidad a mi hijo donde no va a estar bien porque va a estar pensando que dejé a mi mamá? Entonces empezamos a mover una serie de culpas y de lealtades que no es justo hacerlo con los hijos. Entonces es muy distinto. Ve, diviértete, yo voy a estar bien, vamos a hablar, nos vamos a comunicar, mañana ya nos vemos o en una semana nos vemos, como sea que haya sido el acuerdo, pero por favor, no esgrimas el pañuelo para mover lealtades. Y a la inversa, entonces, sobre el ausente no hagas recaer aislamiento. Entonces, como están conmigo, entonces hoy no hablan o con su papá o con su mamá. Prohibido. No los llames. No, ese aislamiento tampoco. O caso contrario. Listo, te pinto el escenario contrario. ¿Y tu mamá está saliendo ya con alguien? No. ¿Y quién celebró con tu papá? ¿Quiénes fueron allá a la casa de los abuelos? ¿Fue alguna amiga de tu papá? Pero es que eso sí, yo digo, se vuelven los papás y las mamás expertos en recoger información y en poner a los hijos en la mitad. ¿Listo? Ese es el otro escenario. Ahora, cuando estamos hablando cuando es muy reciente y de pronto es la primera. La primera siempre vamos a ir aprendiendo, con las otras vamos a saber movernos. Algunas personas preguntan, bueno, me divorcié de él o me divorcié de ella, me separé de él o me separé de ella, ¿y ahora yo qué voy a hacer con mi familia política? Sí. Pues te divorciaste de él no significa que necesariamente te tengas que divorciar de tu familia política si tenías una muy buena relación. ¿Listo? Claro,
Entonces igual son los abuelos, son los tíos. Es que van a seguir siendo abuelos, tíos y primos. Y en la medida en que hayan estado bien en la relación, si ha sido algo bueno, pues siguen siendo esa red de apoyo. La red de apoyo de esos roles de familia extensa. Evidentemente no es, ay sí, es el tío de mis hijos, son los abuelos de mis hijos y son mi familia política en ese sentido. Tienen conmigo unos vínculos que no se van a perder. Sí, pues la relación terminó a nivel conyugal con reglas claras, superados, digamos, los rencores o lo que haya habido, y pues se puede mantener eso. Tener en cuenta que el problema fue de la pareja. Quiere decir que en tu 50% algo no hiciste bien y en el otro 50% que le correspondía a él o a ella tampoco hizo algo bien. Por eso es que nos separamos. Pero no tiene que ver, ¿listo?, con familia extensa. Entonces, si tuvimos una muy buena relación, quieres ir a saludarlos ese día, ve. Pero es que no me lo quiero encontrar. Pues no vayas a la hora en la que él o ella van a ir. ¿Listo? Si eso va a hacer que te sientas más cómoda o cómodo. No quieres ir, pero quieres hacer una llamada, haz la llamada. ¿Le debo contestar? Pues si te nace, le contestas, ¿vale? Pero es en serio, porque creo que también dependiendo de cómo manejemos eso, le vamos a enseñar a nuestros hijos a cómo manejarlo. Sí, es enseñarle una gestión emocional sana, una gestión emocional asertiva, inteligente, que es finalmente lo que buscamos. Obvio, acá no estamos porque las situaciones de maltrato, ya eso es una situación excepcional, que no es el objetivo de este podcast. Acá solo estamos hablando de esas rupturas más o menos de común acuerdo, o que si no fueron de común acuerdo, por lo menos son civilizadas, en el sentido de hubo una mediación, se llegó al acuerdo, listo, se rompió y hay unas reglas que el juzgado estableció, la comisaría para lado y lado, y estamos cumpliendo. A ese escenario nos estamos refiriendo. Y como nos estamos refiriendo a ese escenario, entonces también es importante, y decíamos, depende de qué edades tengan los hijos, pero si ya veníamos celebrando varias navidades juntos y lo hacíamos de la misma manera, ojo, no lo perdamos. Sobre todo cuando hay niños, porque hay personas que dicen, es que esto lo hacen generalmente las mamás, ahí sí debo decir, es que me siento tan mal que no tengo ganas de levantarme, menos de armar un pesebre, menos de armar un árbol, menos de poner una luz, es que no me nace. Yo puedo entender que a ti no te nazca, que no te sientas bien y todo lo demás, pero ojo, es que hay niños y los niños esperan con mucha expectativa esta época. Entonces ahí sí yo diría, hay cosas en las que yo digo te puedes parar, y hay otras donde yo digo no es el momento. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a no hacer algo, también pregúntate qué mensaje le estás dando a tus hijos en ese momento. Pues de ahí viene que después el niño asocie una época muy difícil, le empiece a coger rabia, no quiera celebrar, se vuelva huraño, porque es que vi a mi mamá llorando todo el día, porque no hicimos, y entonces empezamos a asociar como que la Navidad es muy difícil transitarla en este tipo de cosas. Todos nosotros en algún momento de la vida vamos seguramente a transitar por una Navidad difícil, sí. Seguramente. Que no nos ha tocado, pues qué bueno, pero que si nos toca todo esto, que nos sirva para mirar cómo lo podemos transitar de una mejor manera. Por lo tanto, entonces celebra la Navidad como siempre, o sea, mantén la tradición. Esa tradición con los niños, manténla, eso da estabilidad. Exacto. Eso genera un anclaje de identidad que se vuelve relevante. Y que si el niño te pregunta, mami, ¿estás triste? Sí, estoy triste, pero a la vez estoy acá contigo y me gusta verte feliz. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y cómo intentamos estar con ellos porque ahora tengamos en cuenta, tú perdiste a tu pareja, él o ella, pero es que él ha tenido necesariamente que separarse de su papá o de su mamá. Y hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Para los niños es muy difícil. Sí, entonces la continuidad para generar la identidad, que se vuelve un elemento fundamental, y que son esos consejos que siempre damos, razonables, prácticos, y que ayudan a esos escenarios. Y así como esos escenarios
prácticos, así como esos consejos que estamos dando acá, hay otros que sí vamos a dar mucho más chéveres, porque eso lo vamos a dar en persona, en el mismo espacio, en un evento que hemos venido hablando de él. Recuerda, tenemos un evento, sabemos que te va a gustar mucho, Memorias, Vinos y Sueños, septiembre 12, ya lo anunciamos en el podcast anterior, por condiciones de movilidad en Bogotá lo hemos adelantado para las 6 de la tarde. Y va a ser muy bueno, muy especial, cargado de significado para que quienes vivan esa experiencia van a tener también un gran combustible y horizonte de sentido para la Navidad y el Año Nuevo, se los podemos asegurar. Claro que sí. Recuerda, si este contenido te ha parecido importante, si conoces a alguien que esté pasando por una situación de esas, compártelo, puede que eso le vaya a ayudar. Si no te has suscrito, por favor, solamente en la campanita te suscribes, la activas y siempre te va a llegar la notificación de que un nuevo video ha salido. Y como siempre les decimos, danos tu like. Gracias. No te pierdas cada martes los episodios de esta quinta temporada.